todos y bienvenidos a otro programa del podcast. Y hoy les traigo algo diferente. Tal vez no están muy acostumbrados a este tipo de temas, pero curiosamente me han estado solicitando que hable un poco acerca de este asunto de lo que es enfocándonos a terror analógico, lógicamente, a este asunto de los increíbles. Así es, toda esta lista de superhéroes, los cuales sabemos fueron eliminados por síndrome en la primera película. Ustedes estarán preguntando cómo es posible que un tema de una película que salió hace más de 20 años y que literal es una escena de, que será unos 15, 20 segundos, haya dado tanto de qué hablar en estos últimos días. Bueno, parece ser que muchos de los que vieron la película de niños ya se dieron cuenta, ahora que son adultos, que en efecto Síndrome se volvió literal un asesino serial de superhéroes. Entonces sí, está empezando a despertar bastante la atención este asunto, por lo que sí les traigo el listado de los superhéroes que, ojo, están completamente confirmados que fueron eliminados por síndrome, o por lo menos eso es lo que dice el proyecto Cronos. Entonces, ojo con esto, como les digo, esta lista son de los supers que salen literal en la película, que sale la leyenda Terminated en ellos. Entonces, no voy a estar tocando ciertos supers que salió, por ejemplo, la leyenda como Paradero Desconocido, o que simplemente no sabemos si de veras están vivos o no. Solo los que aparecen en pantalla con la leyenda Terminated. Vamos a ir en orden, por supuesto, de cómo fueron muriendo mediante los prototipos. Ya saben, empezamos con los del prototipo 1 y así seguimos hasta los últimos. Dicho eso, ¿qué les parece si comenzamos? Esta es la lista de los supers que pues sí o sí fueron terminados por síndrome, o por lo menos él era lo que creía, porque no sabemos con qué vayan a salir en la tercera película de Los Increíbles. Lo que sí les puedo decir es que la lista de estos supers literal fue, ahora sí que se puede decir que confirmada por el asunto de la escena que les estoy comentando. Esta escena en donde Mr. Increíble está viendo la pantalla, está pasando el proyecto Cronos, todas las fases, y se están viendo los nombres de los supers que fueron literal exterminados por el proyecto Cronos. El primero de ellos fue el superhéroe Everseer. Para quienes no me lo ubican, se supone que este superhéroe tenía una especie de poder como de clarividencia, que podía ver como, ahora sí que a largo plazo, podía llegar a ver varias situaciones que se podían dar a largo plazo. Entonces algunos se preguntan si de veras falleció o si todo fue un truco, o eso es por un lado. Por el otro, también hay otra teoría donde se dice que Everseer, como podía ver cosas que pasaban a futuro, tal vez él vio que su muerte era necesaria para que la familia de Bob pues consiguiera acabar con síndrome. No sabemos si de verdad está vivo, si en verdad sí se sacrificó por la causa. Lo que sí tenemos bien claro es que síndrome lo marcó con la leyenda Terminated, por lo que podemos suponer que Everseer fue exterminado por el prototipo 1. Así es, este fue el primer superhéroe en caer mediante el proyecto Cronos. Dicho esto, la siguiente en la lista fue su compañera Psychwave. Esta mujer que sí tenía poderes, se podría decir que son como telequinéticos, como que se metía en la mente de las personas, podía llegar a manipular
la forma en que ellos la percibían o incluso en percibir las cosas que tenían a su alrededor. Sí, esta mujer se metía ahí y manipulaba los cerebros de otros. Y ojo con ella, porque sinceramente yo pienso que su moral era bastante cuestionable en ese aspecto. Más por la entrevista que pasa justamente en el material extra del DVD de Los Increíbles. La verdad es que esta mujer sorprende bastante el hecho de que se tome a la ligera el asunto de poderse meter a la mente de la gente y simplemente manipularla para que la vieran más bonita, para que se hicieran su novia, lo que sea. Entonces, sí, como que un poco cuestionable el asunto. En fin, Psych Wave podríamos decir que no tenía lo necesario para luchar contra el proyecto Cronos. Algunos creen que Síndrome la trajo a la isla diciéndole que había una persona adentro del omnidroide. No sabemos si sí o no fue ese el caso. El chiste de este asunto es que Psychwave fue terminated, así es, exterminada por el prototipo 1. Duele pensar que faltan muchos superhéroes, pero sí. Sí, lo cierto es que la lista es un poco larga. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos al tercer superhéroe en ser eliminado? Universal Man. Se dice que este superhéroe tenía la capacidad de manejar su cuerpo a modo de cambiar la densidad molecular. Podía ahora sí que cambiarlo de diferentes formas. Entonces muchos se preguntan qué pasó con Universal Man, por qué fue eliminado por el prototipo 1. Bueno, lo cierto es que cuando uno está revisando las entrevistas de los supers en el material extra, se nota que el hombre tenía problemas de identidad, por ahí probablemente una autoestima sumamente baja, porque si no me explico este asunto de que para él su identidad de superhéroe fuera su única identidad. O sea, ¿qué pasó ahí? Lógicamente, cuando llega la prohibición de supers, Universal Man simplemente no puede controlar este asunto. Lógicamente se ha de haber venido abajo y probablemente de ahí se pescó Síndrome para atraerlo a la isla, para traerlo y eliminarlo. En cuanto a cómo lo eliminó, ahí corren varias teorías. Algunos piensan que simplemente, como no era tan inteligente, simplemente usaron su poder en contra. Piensan algunos que tal vez lo retuvieron en el agua demasiado tiempo y tal vez él pues se pudo haber desesperado, recuperó su forma humana normal y por ahí probablemente se ahogó, no sabemos. Pero sí, lo que sí debemos de tener bien presente es que uno de los supers que se decía podía tener buenas posibilidades por el poder que poseía, al final terminó jugándole en contra esta situación. Como cuarta superheroína que cayó a manos del proyecto Cronos, tenemos a Bladestone, esta superhéroe que se dice en algún momento anduvo con Frozono. Esta chica manejaba lo que era el fuego, la piroquinesis, pero sí tenía un temperamento un tanto volátil, un tanto curioso la cosa, porque aparte de ser un poco explosiva, en su entrevista se nota dispersa, se nota extraña. Cuando está hablando, en algún momento de la entrevista habla muy rápido, ya después ella comenta que en qué dimensión está. Algunos piensan que tal vez es porque ella también se puede desplazar entre dimensiones. Otros simplemente creen que la mujer tal vez estaba tomando ciertas sustancias que no puedo nombrar por aquí, pero el detalle de todo esto es que sí, Bladestone, uno de los personajes que también se decía podía tener oportunidad para eliminar a un Omnidroid, terminó eliminada por el proyecto Cronos.
así fue como el Omnidroid se hizo inmune al fuego. Y ustedes se preguntan, oye, pero ya fueron varios que fueron acabados por el proyecto 1. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, no se preocupen porque llegó el superhéroe que cambió esta jugada, que acabó con el prototipo 1 del Omnidroid, que fue Macroburst. Este superhéroe fue algo así como el Robin de Everseer en su momento. De hecho, él le llamaba el chico. Y cuando pues ya se independizó más Macroburst, él se dedicó pues ahora sí que a lo que era el trabajo de campo, pero ya a un plano más activo, ¿no? De hecho, Everseer, Psychwave, Macroburst y otra superheroína que bueno, aquí no la voy a mencionar porque todavía no es claro si fue eliminada o no, Plasmabolt. Estos 4 eran parte de un grupo, los Fantásmicos. ¿Y qué pasó con ellos? Que Everseer y Psychwave se encargaban más de la parte mental, de la parte estratégica, y Macroburst y Plasmabolt se encargaban de la parte activa, de la parte, ahora sí que más destructiva, se podría decir, de las tareas. ¿Por qué? Porque Macroburst tenía aeroquinesis, así es, el hombre podía manejar el aire, podía crear ráfagas de aire, podía levantar algunas cosas, incluso bastante pesadas gracias a ese poder. Entonces sí, básicamente Macroburst tenía un muy buen control del aire y eso fue lo que le ayudó para acabar con el prototipo 1 del Omnidroid. Lógicamente no tuvo oportunidad con el Omnidroid .2. ¿Por qué? Porque pues Síndrome lo mejoró para que su aeroquinesis fuera completamente neutralizada. Así fue como Macroburst fue el primer superhéroe en eliminar un prototipo. Seguimos con Falange, un superhéroe que la verdad sí me causa bastante ruido por el tipo de poder que tiene y por lo que estaba haciéndole con su cuerpo. Falange tenía la capacidad de ahora sí que crear como ondas sónicas con su voz, a modo de incluso romper vidrios, romper paredes y demás. Así de fuerte era el poder de las ondas de su voz, pero por usarla de forma indebida, el hombre empezó a sufrir de una laringitis bárbara, de verdad, bárbara. Entonces, por ahí corren teorías de que Falange probablemente cuando lo atrajeron a la isla para luchar con el prototipo 2, tal vez él intentó forzarse de más y por ahí le pudo haber fallado el asunto de la voz contra el Omnidroid, que fue lo que tristemente pues acabó, ¿no? Con este sujeto. Y pues así fue como la lista se siguió engrosando. Después de Falange tenemos a Downburst, este sujeto que todo el mundo dice que era tipo Doctor Manhattan en cuanto a poderes. Tenía este tema de poder crear ciertas cosas, cierta materia de la nada, darle forma, darle ahora sí que la figura que él quisiera. Entonces algunos se preguntan ¿qué pasó con Downburst exactamente? Probablemente sus años de estar en activo pudieron haber ahí chafeado sus poderes, pudieron haberlos ahí atorado, o simplemente le falló el apartado creativo. Si uno ve su ficha de la ANC, te das cuenta que en cuanto a cosas de creatividad, como de inteligencia y demás, como que le fallaba un poquito el asunto. Tal vez era demasiado lógico y no pudo encontrar ahí la suficiente creatividad, pues sí, lógicamente, para poder salir adelante de este problema. El chiste es que por muchos poderes que tuviera al estilo Doctor Manhattan, Downburst fue eliminado.
La siguiente en la lista, Apogee. Esta es superheroína que tenía el poder de volverse literal muy fuerte ahora sí que con el sol de mediodía, ahora sí que con un tipo Escanor, pero ella lo que hacía era básicamente controlar temas de gravedad y pues sí, se hacía más fuerte con la luz del sol. Mientras más mediodía fuera o más cerca de mediodía fuera, mejor para ella. Ahí corren teorías de que probablemente a Apogee la llamaron a la isla para luchar contra el Omnidroid en tal vez un ambiente no muy favorable para ella. Probablemente era un día de lluvia o un día nublado, algo así, lo que probablemente le falló en contra y lo que causó que fuera terminated, eliminada por el Omnidroide. Al menos el Omnidroide de ese momento. Ahorita ya no les voy a estar nombrando como tal los números de los Omnidroids, porque por ahí hay ciertas confusiones sobre quién eliminó a qué Omnidroid. Se sabe quiénes fueron los que eliminaron ciertos prototipos, pero no se sabe exactamente qué número de prototipos eran. Entonces, para que no se preocupen y no se pregunten por qué no les estoy ya nombrando los números del Omnidroid, es más bien por este asunto, porque no quiero estar dando cifras erróneas, entonces para que lo tengan en cuenta. Dicho esto, seguimos con la lista de superhéroes y vamos por Hypershock, un sujeto que tenía la capacidad de provocar movimientos telúricos a baja y a alta escala gracias a sus martillos. Así es, podía hacer temblar la tierra medio fuerte Hypershock. Pero ¿qué creen? El hombre tenía un serio problema con el alcohol. Entonces muchas teorías apuntan a que Hypershock probablemente en sus tiempos, ahora sí que en su muy buen rato de estar vetado por el tema de los superhéroes, probablemente perdió por ahí consistencia, perdió fuerza, como que se vino abajo, ¿no? Por todo este asunto. Y cuando Mirage empezó a buscar a los superhéroes y dio con él, pues tal vez lo aduló, le intentó endulzar el oído, dirían unos. Este hombre pensó que todavía estaba en sus momentos de gloria y es probable que se haya confiado. De todos modos, ojo con esto, se dice que Hypershock fue uno de los que eliminó uno de los prototipos del proyecto Cronos. Así es, parece ser que él acabó con uno de los Omnidroides. Entonces, para que lo tengan bien presente. Aún así, pues terminó siendo eliminado por la siguiente versión. Entonces, no podemos cantar victoria. Lo que se viene está cada vez más fuerte. Los 3 superhéroes que les voy a nombrar a continuación, ahora sí que nada más van a ser como por encima, porque no hay demasiados datos sobre ellos. Por lo que estuve investigando, parece ser que Blitzerman, Tradewind y Vectress pertenecían a otra agencia, no a la ANS, sino que a varias agencias en el mundo de los increíbles, y estos 3 pues no eran como tal de la ANS, entonces no se sabe demasiado de ellos. Lo único que se conoce es que parece ser Blitzerman, parece que tenía ciertos poderes creo que era de hielo. Si me estoy equivocando, aquí en comentarios me pueden decir, pero me parece que sí, era algo así. Tradewind era algo así como el Flash de la época. Y Vectress tenía el mismo poder que Falange, pero ella no tenía el problema de él. Ella sí sabía usar su caja de voz sin problemas y por lógica pues todavía tenía la potencia suficiente para poder usar, ¿no?, su poder contra alguno de los Omnidroids. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos por los últimos 3 de la lista. Geyser Beam o Telescopio es, creo que, el superhéroe del que tenemos
más información dentro del proyecto Cronos. Geyser Beam, la verdad es que fue una ayuda muy importante para Mr. Increíble, para que él pudiera comprender qué era lo que ocurría en la isla, qué onda con, ahora sí que los Omnidroids con el proyecto Cronos, y exactamente qué era lo que buscaba Síndrome al estar enviando a tanto superhéroe al matadero. Sí, la verdad es que sin la clave de Geyser Beam, creo que Mr. Increíble sí hubiera estado un poquito perdido, por lo menos un poco más de tiempo. Geyser Beam llegó a la isla, y por lo que se ha estado viendo, ahora sí que tanto en los bosquejos que dejaron de estas historias que no se contaron en la película, por lo que se estuvo mostrando Geyser Beam cuando llegó a la isla, bueno, agarró, se puso a luchar con uno de los prototipos de Buddy, de Síndrome, y destruyó a uno de los omnidroides. Por ahí hay ciertas dudas si fue el 5 o el 6, la verdad no les podría decir tal cual fue, ¿no? Y les digo, no les quiero dar información errónea, entonces quédense nada más con el hecho de que acabó con un omnidroide. Pero el detalle es que él ya sospechaba algo, o se cree que ya sospechaba algo. Cuando se le llama de nuevo a la isla y él llega y ve otra vez este asunto del Omnidroid, de otra versión de Omnidroid, que por cierto ya resistía su poder, que creo que no se los comenté. Geyser Beam se dedicaba a lanzar rayos caloríficos por sus ojos tipo cíclope, para que me entiendan. Sí. Cuando él llega a la isla y se enfrenta a este segundo omnidroide que ya tiene la resistencia a sus rayos, pues sí, lógicamente la cosa se puso muy fea para él. Él, no sé si decirlo que por fortuna o por infortunio, él no fue eliminado como tal por un omnidroid. Lo que pasó es que fue herido de suma gravedad. Terminó escondiéndose, pero cuando estaba, supongo yo, desangrándose con sus últimas fuerzas, lo que hizo fue dejar la clave que tiempo después Mr. Increíble encontraría sobre el proyecto Cronos. Entonces, si Geyser Beam como tal no fue eliminado así tal cual en plena batalla, pero pues sí se podría decir que fue víctima del proyecto Cronos. Dicho esto, vámonos por la siguiente superheroína, Stormazide. Esta superheroína tenía la capacidad de absorber los gases que le rodeaban, dióxido de carbono, metano, lo que fuera, y expulsarlo de forma bastante peligrosa, podría decirse en algunos casos, hacia los villanos. Esta mujer también en su plática de la ANC se muestra sin mucho arrepentimiento sobre ciertas cosas. Incluso algunos, ahora sí que se oye que algunos le hacen burla por el poder que tiene, pero siendo sincera, yo no me burlaría de algo así, porque vamos, estamos hablando de una mujer que tiene la capacidad de absorber como esponja cualquier gas, incluso los más letales. Imagínense una persona con literal cero empatía por la humanidad y que pudiera tener ese poder y que se pusiera a absorber metales, gases peligrosos como por ejemplo el gas pimienta, el gas metano, los gases para poder crear ácidos ya a nivel gaseoso. O sea, la cosa es fuerte. Hay quienes suponen que por mucho que ella pudiera absorber este tipo de gases, pues no le pudo hacer la suficiente corrosión, no pudo corroer demasiado rápido lo que era el prototipo del momento, y pues lógicamente Stormazide fue eliminada por uno de los omnidroides de Síndrome. Sí, la verdad es que cada vez me sorprende más por el tipo de poderes que tenían estos personajes, y varios aún así es impresionante que no pudieron hacer nada en su primer
encuentro contra los Omnidroids. La verdad es que sí sorprende bastante. Lógicamente dejé el último superhéroe, creo que es el que ahorita está más en boga de este universo de los increíbles. Dejé el último, ahora sí que lo mejor para el final. El último de la lista es Gamma Jack. Para quienes no me lo ubican, que todavía no hayan visto videos de él, no se preocupen. Aquí les voy a estar comentando qué onda con este sujeto. Este sujeto tenía la capacidad de crear bombas nucleares, básicamente, de forma controlada, a baja, a alta escala. Sí, el tipo tenía un poder bastante destructivo y, ojo con esto, en su entrevista de la ANS nos deja ver claramente que tenía cierto tinte megalómano. Sí, el hombre era megalómano, la verdad. Ese asunto de que los superhéroes eran el futuro, que son la raza dominante, los que deberían de controlar todo en ruedo, dirían unos. Sí, la verdad es que sí es preocupante y es comprensible el por qué, a pesar de la prohibición de supers, la ANS no dejó de vigilar a ciertos personajes. Lógicamente, Gamma Jack seguramente era el primero en su lista, porque, seamos honestos, ese poder, ese tema de lo nuclear y ese poder no puede ser tomado a la ligera. Este tipo, algunos piensan que era algo así como el Homelander de los increíbles, pero no, ya quedó más que claro que más bien este hombre estaría más enfocado a la mentalidad de Soldier Boy. Entonces ya se imaginarán por dónde nos estamos moviendo, ¿verdad? El tipo tenía una moral muy cuestionable, se manejaba por unos claroscuros bastante marcados. Y en cuanto a qué fue lo que pasó con él en la isla cuando se encontró con uno de los Omnidroids de síndrome, pues algunos creen, ojo, esto sí está aclarado, Gamma Jack sí acabó con uno de los prototipos de los Omnidroids, pero ya más adelante se cree que cuando ya se puso contra el segundo, lógicamente pues ya había sido reforzado por síndrome, ya aguantaba lo que eran las explosiones nucleares, y lo que se dice o lo que se piensa que pudo haber pasado con Gamma Jack es que tal vez síndrome se ensañó feo con él. Algunos creen que por el carácter de este tipo probablemente se burló de síndrome, pudo haberlo reconocido. Incluso por ahí hay algunos videos circulando en donde que es que graban, y se los digo entre comillas, que es que graban a Gamma Jack burlándose de síndrome, de que Mr. Increíble no lo pela, no le hace caso y demás. No sabemos al final de cuentas cuál fue el verdadero final de Gamma Jack. Lo que sí podemos decir es que Gamma Jack, en su segundo encuentro contra un Omnidroid, fue terminated, eliminado. Así es. Este super, que tenía un poder bastante destructivo, al final terminó siendo abono. Por ahí hay una teoría acerca de la película de Los Increíbles. Hay cierta escena en la que Dash Park, el hijo de Mr. Increíble y Elastigirl, está corriendo por una zona de la isla que está literal completamente calcinada. Bueno, no calcinada tal cual, pero está como sin vegetación, como si algo ahí hubiera tronado, algo hubiera destruido la fauna de ahí. Entonces sí, lo que es flora y fauna, como que lo limpió todo, como si fuera un cráter. Entonces algunos creen que ahí fue donde probablemente Gamma Jack fue eliminado. Algunos piensan que probablemente en su deseo, en su afán por acabar con el Omnidroid en turno, probablemente este tipo lo que hizo fue autodestruirse básicamente.
y crear una mega bomba nuclear para poder eliminar al prototipo. No se sabe si es cierto o no, pero lo que sí podemos decir es que en efecto esa escena sí existe. Dash sí pasa por este lugar. Entonces sí puede ser probable y sí puede ser posible que ese lugar sea el último en el que estuvo Gamma Jack. Ahí lo tienen. Como les digo, esta es la lista de los supers que sí o sí, tal cual aparecen en la escena, sí o sí fueron eliminados por los Omnidroids. No les puedo dar tal cual más información sobre otros superhéroes porque, como les digo, esos no han sido confirmados. No sabemos qué onda. Simplemente de Plasma Bolt no se sabe absolutamente nada. Algunos piensan que probablemente Síndrome le tenía miedo por el poder que ella poseía. También tenemos este asunto de que había otros superhéroes en otras agencias, no eran solamente estos, sino había más. Simplemente en la película 2 hablamos de Fierónico y aquí no viene en esta lista. Entonces, sí, de que hay posibilidades de ver superhéroes de la vieja escuela en la película 3, sí hay posibilidades, pero no sabemos si van a tomar ese camino en la tercera película o no. Lo que sí les puedo decir es que probablemente todos estos superhéroes que les nombré fueron eliminados de una forma horrible. Estamos hablando de que los Omnidroids tenían garras, tenían, ahora sí que estaban hechos de un metal muy resistente y se veía que Síndrome de hecho jugaba mucho con sus presas. Simplemente lo notamos cuando el segundo prototipo que fue lanzado contra Mr. Increíble, literal, lo tenía ahora sí que en las garras, y en vez de eliminarlo solo lo estaba azotando, luego lo elevó, le empezó a acercar las cuchillas hacia el cuello. Síndrome tenía un sentido del humor un tanto feo, sinceramente. Entonces, que no les quepa duda que estos superhéroes probablemente sufrieron mucho. Si quieren que les traiga un programa especial hablando, por ejemplo, sobre el terror analógico que está saliendo acerca de los Increíbles, o si quieren que hable un poco más acerca de las cintas de audio que se supone que se grabaron, y esto también es como terror analógico, las cintas de audio, entre comillas, que se grabaron sobre los últimos momentos de estos superhéroes, aquí abajo en comentarios voy a estar revisando sus sugerencias y todo esto, ¿no? Por si quieren ver más acerca de este tema en el canal. Dicho esto, no me queda más que despedir el programa de hoy. Cuídense, que tengan una excelente noche y